La risa de la cajera resonó mientras veía a mi esposa, Connie, arrancarme el recibo de la mano, rompiéndolo en confeti allí mismo, en el pasillo del supermercado. «No te molestes», dijo con desdén, recorriendo con la mirada mis vaqueros rotos. «Seguro que encuentras otra forma de pagar tus escapadas». Se giró, dejándome allí de pie, con el carrito vacío y la cara roja. Dale estacionó el auto en su calle, observando el sol de la tarde reflejado en los vehículos estacionados. Fue entonces cuando la vio. Una mujer joven, delgada y de cabello oscuro, forcejeando con una gran pila de cajas junto a la entrada del apartamento 1A. Brenda, recordó que Connie mencionó, su nueva vecina. Vestía jeans desteñidos y una camiseta blanca, ya manchada de polvo. Una caja, claramente demasiado pesada para ella, se balanceaba precariamente, amenazando con derramar su contenido. Le recordó el día de su mudanza, 7 años atrás, el interminable desfile de cartones y el dolor en sus hombros. Recordó la sensación de estar abrumado, como una simple oferta de ayuda se había sentido como un salvavidas en aquel entonces. Apagó el motor y salió, caminando hacia ella. El pavimento aún conservaba el calor del día. «¿Necesitas ayuda con eso?», preguntó con voz firme. Señaló la caja inclinada. Brenda levantó la vista, sobresaltada, y luego el alivio suavizó sus rasgos. Se apartó un mechón de pelo de los ojos. «Dios mío, sí. Este es un asesino». Esbozó una sonrisa cansada. «Juro que metieron los ladrillos aquí». Dale dio un paso adelante, flexionando las rodillas. La caja, marcada como «libros», parecía más pesada de lo que parecía. Gruñó levemente al levantarla. «Ábreme paso», dijo, girándose para seguirla hacia la puerta abierta del apartamento. El aire dentro olía ligeramente a pintura fresca y alfombra nueva. Ella señaló un rincón junto a la ventana de la sala. Dejó la caja con cuidado, procurando no mover la pila que ya estaba allí. «Muchas gracias», dijo Brenda con voz llena de gratitud. «Me has salvado la vida». «Solo era un buen vecino», respondió Dale, enderezándose. Se secó las manos en los vaqueros. «Por cierto, soy Dale. Estoy en el 3B, arriba. Mi esposa, Connie, anda por ahí». Hizo una pausa para que la información se asentara. La interacción parecía sencilla, inofensiva. 3 minutos, quizá 4, de principio a fin. Cruzó el estacionamiento de vuelta hacia su apartamento. La puerta se abrió de golpe antes de que llegara. Connie estaba en la cocina, con los brazos cruzados, una postura que él conocía bien. Sus labios formaban una fina línea y sus ojos, normalmente dulces, se entrecerraban. El aire en la cocina se sintió repentinamente más frío, más denso. «¿Te lo estabas pasando bien ahí abajo?», preguntó en voz baja, con un sarcasmo que le erizó la piel. «¿Conociendo a la joven y guapa vecina nueva?». Dale se detuvo en la puerta, genuinamente confundido. Respiró hondo. Solo la estaba ayudando con una caja, Connie. Parecía que estaba forcejeando. Era pesada. Esperó, esperando que ella se ablandara, que comprendiera. Pero no lo hizo. Sus ojos permanecieron fijos en él, duros e inflexibles. «Oh, lo vi», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Vi cómo te miraba y cómo la mirabas tú». Desplegó los brazos y se envolvió en ellos como si tuviera frío, coqueteando ahí mismo, delante de Dios y de todos, avergonzándome. La confusión dio paso a una lenta quemazón de ira en el pecho de Dale. «¿Coqueteando? Connie, levanté una caja. Eso es todo». Apenas le dije 2 frases. Intentó mantener la voz serena, pero las palabras se le apretaban en la garganta. No había nada que ver. «No me mientas», espetó, alzando la voz. «Sé lo que vi. Quiero una disculpa. Ya». La exigencia flotaba en el aire, pesada e inflexible. Una disculpa por ayudar a alguien. Una disculpa por una supuesta transgresión que solo existía en su mente. Su ira se intensificó. «No me disculpo por ayudar a un vecino», dijo Dale, con voz firme. «No hay nada de qué disculparse». Los ojos de Connie brillaron. Dio un paso más cerca, bajando la voz a una calma peligrosa. «Hasta que no admitas lo que hiciste y te disculpes, no eres bienvenido en nuestra habitación». Se giró bruscamente, alejándose de él, hacia su dormitorio. La puerta se cerró de golpe con un eco que resonó en el silencioso apartamento. Dale estaba allí, en medio de la cocina,
con el aroma de la cena sin preparar de Connie aún flotando en el aire. Miraba fijamente la puerta cerrada. La madera pintada de blanco parecía burlarse de él. Como un simple acto de bondad, un momento compartido de decencia humana, se había convertido en algo tan retorcido, tan siniestro. La pregunta no tenía respuesta. Esa noche, el sofá seccional de la sala resultó tan incómodo como recordaba. Los resortes se le clavaban en la espalda y el reposabrazos era demasiado duro para una almohada. Se quedó allí tumbado, mirando al techo. El suave zumbido del refrigerador era el único sonido en el apartamento. Su ira, inicialmente un arrebato, se había enfriado hasta convertirse en una determinación obstinada. No se disculparía. No por esto. A la mañana siguiente, el desayuno fue silencioso. Connie se sirvió café, de espaldas a él, con movimientos rígidos. Comió su tostada sin mirarlo. Su rostro, en los breves vistazos que él captó, estaba inexpresivo, una máscara endurecida. Terminó su propio café. El sabor amargo reflejaba su estado de ánimo. No se disculparía por algo que no había hecho. No validaría sus celos irracionales con su capitulación. El sofá estaba descartado. Decidió que necesitaba encontrar otro lugar. Un lugar que no fuera un instrumento de tortura medieval y, desde luego, un castigo por una ofensa imaginaria. El trastero junto a la cocina medía exactamente 2,5 metros por 3 metros. Un espacio estrecho que solía albergar viejos registros de impuestos, latas de pintura y una aspiradora rota. El viernes por la tarde, después de que Connie cerrara de golpe la puerta del dormitorio, empecé a vaciarlo. La ira inicial que se había endurecido en mis entrañas se transformó en una silenciosa resolución al ponerme a trabajar. Cada caja que levantaba, cada pila de periódicos descoloridos que llevaba al contenedor, se sentía como un pequeño acto de desafío. Las motas de polvo bailaban en el rayo de sol que se filtraba por la pequeña ventana alta. Barrí el suelo de cemento, apartando años de suciedad acumulada, y luego lo froté con una mezcla de lejía y agua hasta que el gris apagado se aclaró ligeramente. Las paredes, sucias por el desuso, recibieron una nueva capa de pintura blanca cáscara de huevo. El olor, intenso y limpio, inundó el apartamento. Fui a IKEA, recorriendo los pasillos laberínticos con determinación, eligiendo una cama individual estrecha, un colchón firme, un escritorio pequeño y una lámpara sencilla. Otra parada en Best Buy me permitió encontrar una mini nevera compacta y un microondas básico. No eran compras que hubiera planeado, pero la situación ahora exigía soluciones prácticas. Para el domingo por la noche, la transformación estaba completa. La habitación, antes un rincón olvidado, ahora tenía un propósito. La cama individual, tendida con sábanas limpias, dominaba una pared. El pequeño escritorio y la silla estaban enfrente, un espacio de trabajo funcional en miniatura. Incluso había encontrado una alfombra barata para cubrir el frío hormigón. No era gran cosa, pero era mía. Un santuario, pensé, mientras martillaba el último soporte para una barra de cortina sobre la pequeña ventana. El sonido de la puerta principal al abrirse indicó que Connie regresaba de casa de su hermana. La oí dejar su bolso en el pasillo, y luego sus pasos se detuvieron en la entrada de la cocina. Se quedó allí, observándome mientras aseguraba la varilla. Sentía el martillo pesado en la mano. «¿Qué estás haciendo exactamente, Dale?» Su voz, normalmente suave, tenía un tono quebradizo, una mezcla de confusión e irritación. Miró a su alrededor, con la mirada fija en la cama nueva. Me giré y dejé el martillo sobre el escritorio. «Estoy resolviendo un problema, Connie», dije, con voz serena y objetiva. «Dejaste claro que no era bienvenido en nuestra habitación. Así que me estoy creando uno, mientras siga esta ridícula situación». Se burló, un sonido breve y agudo. «Oh, por Dios. Discúlpate. Ya basta de tonterías». Señaló la pequeña habitación con una expresión de incredulidad. «¿De verdad vas a vivir en este armario?» La encaré de frente, con las manos en los bolsillos. «Te lo dije, Connie. No tengo nada de qué disculparme. No voy a mentir sobre ayudar a Brenda, ni nada por el estilo». Las palabras sonaban firmes, inquebrantables. Su rostro se sonrojó y una oleada de rojo le subió por el cuello. «¿Entonces esto es todo? ¿Esta es tu solución?», preguntó, alzando la voz. «No,
corregí con la mirada fija. Esta es tu solución. Tú me echaste. Me miró fijamente un buen rato, con la mandíbula apretada. Luego levantó las manos en un gesto de exasperación. Bien, espetó, con la voz entrecortada por la ira. Haz lo que quieras, pero no esperes que te lo ponga fácil. Se dio la vuelta y regresó a la sala, desapareciendo de mi vista. El apartamento se sintió extrañamente silencioso después de sus palabras. A la mañana siguiente, me desperté en la nueva habitación con el canto de los pájaros en la ventana. El colchón era firme, las sábanas frescas. Me sentí sorprendentemente descansada. Una sensación de calma me invadió, algo que no había sentido en el incómodo sofá modular. La habitación era pequeña, pero era mía, un espacio donde simplemente podía estar. Entré a la cocina y encontré a Connie ya en la encimera, revolviendo el café. No me miró directamente. Para que lo sepas, dijo con voz monótona, ya no te cocino, y tampoco te lavo la ropa. Cogí la cafetera y me serví una taza. El aroma a café recién hecho inundó el aire. De acuerdo, dije, una palabra simple y sin adornos. Añadí un chorrito de leche. Mi tranquila aceptación pareció irritarla más que cualquier discusión. Hizo una pausa, removiendo el café con más fuerza. Ya veremos cuánto dura, murmuró sin mirarme, antes de coger las llaves y el bolso. La puerta se cerró tras ella un instante después. Después de que se fue, cogí el teléfono y pedí que me trajeran la mini nevera y el microondas. La placa calefactora tendría que esperar a que llegara otro sueldo. Luego, recogí mi ropa, un pequeño montón en mis brazos, y caminé hacia la lavandería al final del pasillo. Incluso cogí algo de la ropa de Connie del cesto. No tenía sentido dejar sus calcetines sucios ahí. No me rebajaría a su nivel. El mini nevera llegó el martes, pequeña y zumbando silenciosamente en un rincón de mi nueva habitación. La llené de fiambres, leche y algunas ensaladas preparadas. El microondas y la placa calefactora llegaron al día siguiente. Compré una bolsa pequeña de comestibles, huevos, pan, pechugas de pollo y algunas verduras. Esa noche, asé el pollo y las verduras en la placa calefactora. El familiar olor a comida cocinándose llenó el apartamento, un aroma doméstico que emanaba de mi pequeño santuario. Connie apareció en la puerta de mi habitación, atraída por el aroma. Se quedó allí, con los brazos cruzados, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo más, algo casi de respeto a regañadientes. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con la voz más suave de lo que había sido en días. «Pollo a la plancha, verduras al vapor», respondí, dándole la vuelta a un trozo de pollo con un tenedor. «¿Quieres?». Extendí un plato, ofreciéndolo con sinceridad. Dudó un momento. Su mirada pasó de la comida a mi rostro. «No», dijo con la voz extrañamente entrecortada, como si la palabra misma le doliera. Se giró bruscamente y se alejó. 20 minutos después, la oí al teléfono, pidiendo comida china para llevar. Su voz era más alta de lo habitual, una clara señal de que sabía que la escuchaba. El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no pronunciadas. Durante los días siguientes, mi habitación evolucionó aún más. Traje un televisor pequeño y viejo del sótano y lo conecté a un decodificador de cable básico. Sin embargo, la adición más importante fueron unos auriculares con cancelación de ruido. Estos resultaron invaluables. Connie, al parecer, había pasado a la segunda fase de su guerra fría: el ruido. El televisor de la sala, antes a un volumen razonable, ahora emitía canales de noticias o realities a todo volumen. Sus llamadas, sobre todo con su hermana o amigos, se hacían solo con el altavoz, a menudo detallando, con vívidos detalles, mis supuestos fallos como esposo y cómo había seducido a la joven vecina. Luego llegaron las noches de vino improvisadas. Mis amigos, los amigos de Connie, llegaban a nuestra sala, y sus risas y chismes resonaban por todo el apartamento hasta bien pasada la medianoche. Podía oír sus carcajadas, el tintineo de las copas, los susurros exagerados sobre lo tonta que estaba siendo. Pero con los auriculares puestos, el mundo exterior se desvanecía. El ruido se convertía en un zumbido sordo, fácil de ignorar. En mi habitación aislada, encontré un espacio inesperado. Estaba tranquilo, salvo por el suave zumbido del mini nevera. Empecé a pasar las tardes trabajando en cursos de certificación que había pospuesto durante años. Una certificación en gestión de proyectos y luego una de marketing digital.
El pequeño escritorio, la luz concentrada de la lámpara y la ausencia de distracciones contribuían a una sorprendente sensación de productividad y paz. Sentía una serena satisfacción en esas horas, aprendiendo y creciendo como no lo había hecho en años. Pronto me di cuenta de que esta nueva satisfacción solo enfureció aún más a Connie. Mi aparente indiferencia ante sus tácticas pareció socavar su determinación. 3 semanas después del enfrentamiento, me acorraló en el pasillo mientras me dirigía a mi habitación después del trabajo. «Te crees muy listo con tu pequeño piso de soltero, ¿verdad?» Su voz era cortante, cortante. Sus ojos estaban fijos en mí, entrecerrados y fríos. Hice una pausa, con el maletín en una mano. «Simplemente vivo mi vida, Connie», dije con tono sereno. «¿En serio?», se burló. «Porque todos piensan que eres patético, que te niegas a disculparte por haber sido pillado con las manos en la masa. Quedas en ridículo». La miré. Luego pasé de largo hacia la puerta cerrada del dormitorio. «¿Todos?», pregunté, arqueando ligeramente una ceja. «¿Todos conocen la historia completa? ¿O solo la versión en la que seduzco a la vecina y me niego a admitir mi culpa?» El rostro de Connie, ya tenso, se tensó aún más. No respondió. Su mirada vaciló, evitando la mía. Un silencio revelador se extendió entre nosotras, confirmando lo que ya sospechaba. Les había tergiversado la historia a sus amigas y a su hermana, pintándome como el villano, el mujeriego impenitente. Asentí lentamente, sintiendo una silenciosa comprensión. «Eso pensaba», dije, con la voz apenas un susurro. Me giré, sintiendo el peso de sus acusaciones, pero extrañamente aliviado. Mi inocencia, en mi mente, seguía siendo absoluta. Las semanas se convirtieron en meses, confundiéndose con las demás con un ritmo tranquilo y predecible. Connie y yo vivíamos vidas casi completamente separadas bajo el mismo techo. Ella se limitaba a la parte principal del apartamento, la sala de estar y el dormitorio principal, mientras que yo permanecía la mayor parte del tiempo en mi pequeña habitación, un espacio independiente. Nuestras interacciones se limitaban a saludos educados en la cocina o a algún que otro «buenos días» forzado si nos cruzábamos. Todavía veía a Brenda de vez en cuando en el pasillo, generalmente al salir del trabajo o al volver a casa. Intercambiábamos saludos breves. «Buenos días, Brenda». «Hola, Dale». Y una sonrisa fugaz. Su presencia era algo normal y sencillo en la vida en un apartamento. Sin embargo, sabía que incluso estas breves interacciones, puramente vecinales, hacían que Connie entrecerrara los ojos si nos veía. La sombra de sus celos aún se extendía, larga y tenue, sobre nuestro espacio compartido. Connie, por su parte, había intensificado su conflicto social. Sentía su frialdad, la sutil exclusión de las reuniones de amigos que antes eran rutinarias. Los susurros que oía de vez en cuando, o los silencios abruptos al entrar en una habitación, lo decían todo. Era evidente que estaba difundiendo su versión de la verdad en nuestra pequeña comunidad, pintándome como la despiadada. Pero la soledad de mi habitación, el suave zumbido del mini nevera y mis cursos de certificación me ofrecían un consuelo diferente. Encontré una paz extraña e inesperada simplemente estando sola, sin la constante tensión subyacente. Una noche, un desagüe atascado del fregadero nos obligó a interactuar. El agua se acumulaba, amenazando con desbordarse. Estábamos uno al lado del otro, con los hombros casi tocándose, mientras yo trabajaba con la llave inglesa. La tensión en el aire era densa, una cortesía apenas disimulada que parecía más frágil que las viejas tuberías. Intercambiamos observaciones técnicas sobre la plomería, evitando el contacto visual, cada palabra cuidadosamente elegida. Más tarde esa semana, escuché a Connie al teléfono. Su voz era susurrante, casi conspirativa. «No sé qué más hacer, Janine», dijo, bajando la voz. «Quizás sea hora de hablar de una separación legal. No puedo seguir viviendo así». Las palabras quedaron flotando en el aire, una verdad fría y dura. No fue una sorpresa. Lo presentía. El matrimonio, me di cuenta, estaba irremediablemente roto, independientemente de mi inocencia inicial o de sus acusaciones. Al día siguiente llamé a un abogado. La oficina estaba tranquila, su voz serena y profesional. Me aconsejó sobre cómo proteger mi patrimonio, explicándome las complejidades de las cuentas conjuntas,
las propiedades y los fondos de jubilación. Las complejidades financieras del divorcio, explicó, eran mucho más complejas que las emocionales. Fue una conversación aleccionadora, llena de detalles prácticos y nada románticos. Empecé a buscar apartamentos por Internet. Unidades pequeñas y eficientes, la mayoría de una habitación, muy diferentes del espacio que Connie y yo compartimos. Cada anuncio que abría, cada plano que consideraba, era un paso hacia una vida completamente independiente, un futuro a la vez desalentador y un poco liberador. Imprimí algunos de los anuncios más prometedores, marcándolos con notas en los márgenes, y los guardé en mi maletín. Una mañana, después de mi rutina habitual, tiré distraídamente las impresiones a la papelera antes de ir a trabajar. Cuando volví esa noche, Connie me esperaba junto a la puerta de mi habitación. Tenía una de las impresiones arrugadas en la mano, alisada, con los números de apartamento marcados en círculos sobre la página blanca. Su expresión inicial de triunfo, de haberme descubierto, se desvaneció lentamente, reemplazada por un destello de algo que no había visto en meses, miedo genuino. «Dale», empezó, con una voz más suave de lo que esperaba, casi suplicante. Quizás deberíamos intentar terapia, simplemente hablar con alguien. Podemos arreglar esto, ¿no? Sus ojos buscaron los míos, un intento desesperado y tardío de rescatar algo de entre los escombros. Miré el papel arrugado en su mano, luego su rostro. Meses de conflicto emocional, de silenciosa animosidad, me habían desgastado. La sugerencia me pareció insuficiente y tardía. «Connie», dije con voz suave, «creo que el daño ha sido demasiado grande. Ya lo superamos». Las palabras fueron duras, definitivas. Retrocedió un paso, con los hombros hundidos. El miedo en sus ojos dio paso a una resignación vacía. Por fin comprendió. Sus tácticas, su incesante presión, habían tenido éxito en una cosa. Me habían empujado demasiado lejos, creando un abismo insalvable. Sentí una compleja mezcla de alivio y profunda tristeza. El tranquilo final de un matrimonio de 13 años. No fue dramático, solo un desvanecimiento lento y doloroso. Entré en mi habitación, cogí una pequeña bolsa de lona y empecé a empacar lo esencial. Me quedaría unas noches en casa de mi amigo Mark para darme un respiro antes de conseguir mi propio apartamento. El suave zumbido del mini nevera parecía ser el único testigo de esta silenciosa partida definitiva. El pequeño apartamento amueblado al otro lado de la ciudad me pareció a la vez temporal y extrañamente liberador. No había rastros de viejas discusiones en esas paredes beige, ni crujidos familiares en el suelo que evocaran resentimientos pasados. Compré algunos utensilios de cocina, desempaqué un poco de ropa y encontré un ritmo cómodo en mi nueva vida independiente. El silencio era profundo, a veces demasiado profundo, pero era mío. Los mensajes de Brenda llegaban esporádicamente, bastante inocentes. Una pregunta sobre un grifo que goteaba en el viejo edificio, una recomendación para una nueva cafetería, un aviso sobre la entrega de un paquete. Normalmente respondía con una respuesta breve y útil. Era puramente vecinal, un eco desvanecido de la interacción que había iniciado todo esto. Una noche, después de un día particularmente agotador en el trabajo y otra llamada frustrante con Connie sobre dividir las finanzas compartidas, una conversación que me hizo sentir como si le sacara los dientes a un tiburón vivo, me quedé mirando las paredes vacías de mi nuevo hogar. Una soledad aguda y fría me invadió. Fue entonces cuando vibró mi teléfono. Era Brenda. Había encontrado una nueva microcervecería a pocas cuadras del viejo apartamento y me preguntó si sabía algo al respecto. Por un momento, me quedé mirando el mensaje. Entonces un impulso repentino y desconocido me invadió. «No, no lo he hecho», respondí. «¿Es bueno?» Casi de inmediato recibí una respuesta. «Sí, algunos amigos míos van para allá. Deberías venir». Dudé, con el dedo flotando sobre la pantalla. El silencio de mi apartamento me invadió. «Claro», escribí. «¿Por qué no?» La cervecería estaba a reventar, un animado murmullo de conversaciones y tintineo de copas. Brenda estaba allí, riendo con otras dos mujeres y un hombre que reconocí vagamente del complejo de apartamentos. Me hizo un gesto para que me acercara, con una sonrisa cálida y sincera. Desde el momento en que me senté, fue fácil hablar con Brenda. Sus preguntas eran ligeras,
sus observaciones agudas, su energía juvenil, un marcado contraste con la amargura que había impregnado mi vida durante meses. Hablamos de trabajo, de la ciudad, de nada en particular, y me encontré riendo, un sonido que me resultaba desconocido y agradable. Una sensación de camaradería, algo que no me había dado cuenta de que echaba de menos, comenzó a formarse en el ambiente informal. A mitad de una cerveza, Brenda se acercó, con la voz más suave. Me sentí muy mal, ¿sabes? Dijo con la mirada seria. Sobre ese primer día, con tu esposa. Escuché algunas cosas, solo fragmentos. Sentí una repentina vulnerabilidad, la inesperada apertura que no sabía que necesitaba. No fue tu culpa, Brenda, dije en voz baja. Me encontré compartiendo toda la historia. Los celos irracionales, las acusaciones, la Guerra Fría, la eventual ruptura del matrimonio. No omití ningún detalle. La confesión silenciosa fluyó de mí, sin control. Brenda escuchó, con la mirada firme, asintiendo de vez en cuando. No me juzgó, solo me brindó una comprensión genuina. Era un consuelo que no sabía que ansiaba, un bálsamo para heridas que no sabía que aún estaban tan abiertas. En un momento dado, su mano rozó la mía sobre la mesa, un roce fugaz y casual que duró solo un instante. Nuestras miradas se encontraron, una mirada compartida que contenía algo más que simple amistad. Empezamos a pasar más tiempo juntos. Al principio, solo era un café o un paseo por el parque. Luego, cenas. La línea entre la amistad y algo más se difuminaba cada día, alimentada por mi soledad omnipresente y el cariño franco y sincero de Brenda. Una culpa familiar me invadió, un dolor de miembro fantasma, a pesar de estar oficialmente separado de Connie. Sabía, en el fondo, que esto era precisamente de lo que Connie me había acusado, precisamente lo que yo había negado con tanta vehemencia. Su acusación inicial, infundada, se había convertido, en un giro perverso y cruel del destino, en una profecía autocumplida. Quédate hasta el final para ver cómo se desarrollan las costosas decisiones de la vida. Una noche, después de una cena tranquila en el nuevo apartamento de Brenda, a quien se había mudado a uno más grande al otro lado de la ciudad, nos sentamos en su sofá, hablando de nada importante. El aire era cálido y confortable. Se giró hacia mí, con una mirada suave en la penumbra. Me incliné y nos besamos. Fue un comienzo suave y vacilante, luego más profundo. En ese momento, supe que había cruzado la línea de la infidelidad. El acto fue agridulce, ofreciendo un consuelo momentáneo que rápidamente se mezcló con una fuerte dosis de arrepentimiento y el innegable peso de las consecuencias futuras. Brenda y yo continuamos nuestra aventura, intentando mantener la discreción. Nos veíamos casi siempre en su nuevo apartamento, o a veces en el mío. Íbamos a restaurantes un poco más alejados, lejos de los lugares habituales de nuestro antiguo barrio. Pero la discreción, estaba aprendiendo, era algo frágil en un pueblo pequeño. Los susurros, como semillas de diente de león, se las llevaba el viento, traídos desde el viejo edificio. Connie, que aún vivía en nuestro antiguo apartamento, al parecer empezó a notar cosas. El coche de Brenda, a menudo ausente de su lugar habitual en el aparcamiento, y luego, a veces, el mío aparcado cerca, un detalle que había pasado por alto tontamente. Luego vinieron los empujoncitos, las sutiles indirectas de conocidos en común, la clase de vecinos chismosos que disfrutaban viendo cómo se desmoronaban las vidas. La señora Henderson, del 2B, al parecer le dijo a Connie que había visto a Brenda del 1A, con un hombre que se parecía muchísimo a Dale. Al principio, Connie los descartó como más invenciones, convencida de que solo intentaba fastidiarla, echar leña al fuego de su ya enardecido relato. Pensó que era otra mentira, otro intento de hacerla quedar en ridículo. Se dijo a sí misma que no podía ser cierto, no después de todo. Entonces, un sábado por la tarde sucedió. Brenda y yo estábamos paseando por el mercado agrícola del centro. Nos reíamos, absortas en la sencilla alegría de un momento compartido, su mano rozando la mía al pasar junto a un puesto de bayas frescas. Fue entonces cuando la vi. Connie, de pie junto al vendedor de flores, con un ramo de gladiolos en los brazos. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la plaza abarrotada. La risa se apagó en mi garganta. Brenda,
Percibiendo el cambio repentino, siguió mi mirada. El rostro de Connie, normalmente enmascarado por la ira controlada, se contrajo por una fracción de segundo. Luego, se endureció en algo más frío, algo más peligroso. La realidad la golpeó como un puñetazo, agudo e innegable. Mi rabia inicial, como supe más tarde, dio paso a una determinación fría y calculadora. Sus peores temores, antes infundados y paranoicos, se confirmaron con pruebas reales e irrefutables. Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era Connie. Su voz, al hablar, era de una calma escalofriante, carente de cualquier emoción cruda. Entonces, tu ayuda vecinal se convirtió en algo más. ¿No es así, Dale? Preguntó, no como una pregunta, sino como una acusación, con palabras como trozos de hielo. Me tomó por sorpresa. La calma silenciosa de mi nuevo apartamento de repente se sintió vacía. Busqué a tientas una explicación, tratando de elegir mis palabras con cuidado. Connie, Brenda y yo, sí, nos hemos puesto serios, pero fue... Después nos separamos. Después de que me dijiste que me fuera. Me interrumpió, con una voz inquietantemente firme. Seguimos legalmente casados, Dale. Para la ley, y para todos los que nos conocen, acabas de cometer adulterio. La palabra quedó flotando en el aire, pesada y condenatoria. Y ahora, continuó, todo el mundo lo sabrá. La familia de Brenda, su trabajo, todo el maldito complejo de apartamentos. Todos sabrán exactamente qué clase de hombre eres y qué clase de mujer es ella. Un terror gélido me invadió. La magnitud de mi error, no solo por la traición en sí, sino por confirmar las fantasías paranoicas iniciales de Connie, me golpeó con una fuerza repugnante. Le había dado la munición que buscaba con tanta desesperación, haciendo realidad sus acusaciones delirantes. «Voy a hacerte la vida imposible, Dale», prometió, elevando ligeramente la voz, con un leve temblor de furia bajo la calma contenida. «No te saldrás con la tuya. Te prometo que este proceso de divorcio va a ser despiadado». Una oleada de culpa, aguda y cruda, me abrumó. Esta vez sí que me había ganado la ira de Connie, una ira implacable e implacable. Llamé a Brenda. Me escuchó con voz tranquila y comprensiva, pero la tensión era evidente. La carga de que nuestro secreto se hubiera revelado, de las consecuencias, que ahora eran innegablemente reales, era un peso que ahora compartía. La vida tranquila e independiente que me había construido, el pequeño santuario que había creado, se sintió de repente destrozado. El precio de mi transgresión comenzaba a manifestarse, no como un zumbido sutil, sino como un rugido creciente e ineludible. Connie solicitó el divorcio la semana después de nuestra confrontación. Llegaron los documentos, gruesos y formales, exigiendo no solo un reparto justo, sino una parte significativa de nuestros bienes y una pensión alimenticia considerable. La palabra adulterio aparecía por doquier, una confirmación legal y contundente de su acusación. Las batallas legales se volvieron largas, enconadas y agotadoras. Mi abogado, un hombre cansado de mirada bondadosa, luchó contra la postura vengativa de Connie, intentando encontrar un punto en común que simplemente no existía. Las consecuencias sociales fueron inmediatas. Connie se dedicó sistemáticamente a desmantelar mi reputación. Amigos en común, muchos de los cuales conocía desde hacía años, comenzaron a distanciarse. En el supermercado, la gente que reconocía me miraba con frialdad. No contestaba las llamadas. Dejaron de recibir invitaciones. Algunos amigos, fervientemente leales a Connie, se pusieron de su lado abiertamente. Otros simplemente me evitaban, para no verse envueltos en el fuego cruzado. La antigua comunidad, donde antes me sentía parte de algo, ahora me parecía un lugar frío y hostil. Brenda también empezó a afrontar las consecuencias. En su trabajo empezaron a circular rumores, comentarios sutiles que insinuaban su falta de criterio. Las reuniones sociales se volvieron incómodas, llenas de silencios incómodos y miradas incisivas. Su familia, al escuchar la versión de Connie, empezó a hacer preguntas difíciles, con una desaprobación palpable. La alegría inicial de nuestra relación, antes un tranquilo consuelo, se vio eclipsada por la incesante negatividad y el estrés que impregnaban cada aspecto de nuestras vidas. Tenía problemas económicos. Los honorarios legales aumentaban,
devorando mis ahorros a un ritmo alarmante. Las exigencias de Connie, respaldadas por la influencia legal de mi infidelidad, significaban que perdía dinero constantemente. Tuve que vender bienes comunes, objetos que había atesorado durante años, mi viejo barco de pesca, una colección de discos antiguos, incluso el coche clásico que había estado restaurando en el garaje. Cada venta era como si me arrebataran otra parte de mi vida, convertida en gastos legales y pagos de acuerdos. Me enfrenté a Connie y fui a la oficina de su abogado, con la esperanza de encontrar un poco de razón. «Connie», supliqué con voz cansada, «esto nos está destruyendo a ambos. Los honorarios legales, el estrés. ¿No podemos encontrar una solución menos destructiva?» Intenté recalcar el daño que esto estaba causando a nuestro futuro, a todo lo que habíamos construido. Se sentó frente a la mesa pulida, con el rostro desprovisto de calidez, los ojos como astillas de pedernal. «Tú te hiciste la cama, Dale», dijo con voz monótona, sin emoción. «Ahora tienes que acostarte en ella». No hubo ablandamiento, ni rastro de compasión, solo el frío e inquebrantable deseo de venganza. La miré, y luego por la ventana, hacia la transitada calle. Vi el desastre de mi vida, consecuencia directa de mis actos, y el incansable e inquebrantable deseo de venganza de Connie. El impacto emocional fue intenso, un dolor constante en mi pecho. Mi inocencia inicial, la creencia de que me acusaban injustamente, era ahora un recuerdo lejano, reemplazado por el peso aplastante de mi fracaso moral. Había cruzado la línea, y las consecuencias eran innegables. Brenda, aunque aparentemente la apoyaba, empezó a notar la tensión. Sus sonrisas eran menos frecuentes, su risa a menudo forzada. «¿Esto va a durar para siempre, Dale?», preguntó una noche, con la voz tranquila, con un temblor de miedo. «¿De verdad podemos soportar todo esto?». Sus preguntas quedaron flotando en el aire, sin respuesta. Reconocí, con una claridad que me dolió, que si bien los celos infundados de Connie habían provocado la chispa inicial, mis propias decisiones habían amplificado la destrucción, convirtiendo un pequeño incendio en un infierno. Me vi obligada a aceptar las duras consecuencias, comprendiendo ahora que pagar el precio no era solo una frase, era una realidad tangible y dolorosa que impregnaba cada fibra de mi existencia. El divorcio se formalizó un martes por la mañana, una fecha que quedó grabada en mi memoria. El golpe de mazo fue silencioso, decepcionante. Salí del juzgado mucho más pobre, con mis ahorros agotados y nuestros bienes compartidos divididos a favor de Connie. Emocionalmente, me sentía vacío, como un viejo tronco de árbol tras la caída de un rayo. La victoria legal fue suya, pero imaginé que le sabría a ceniza en la boca. Desde lejos, a veces oía hablar de Connie. A través de conocidos mutuos o fugaces avistamientos en el pueblo, la observaba. Parecía consumida por una ira que no se había desvanecido, un eco del camino destructivo que había iniciado, ahora quizás grabado para siempre en sus rasgos. Su victoria, sospeché, fue un débil consuelo, dejándola con una vida aún marcada por la amargura, sola en el viejo apartamento. Brenda y yo, contra todo pronóstico, habíamos resistido, pero nuestra relación había cambiado, marcada irrevocablemente por la sombra de su difícil comienzo. El escrutinio constante, los rumores, las batallas legales, habían dejado su huella. Decidimos mudarnos, dejar el pueblo que albergaba tanta historia y juicios. Empacamos nuestras pertenencias, un éxodo silencioso a un nuevo pueblo a pocas horas al norte, en busca de un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conociera nuestra historia. Empecé de cero en un nuevo trabajo, retrocediendo profesionalmente para compensar los reveses financieros y el daño a mi reputación. Las certificaciones que había cursado en mi pequeño despacho se volvieron esenciales, una base para la reconstrucción. A menudo reflexionaba sobre la amarga ironía de todo aquello. Las acusaciones iniciales e infundadas de Connie la habían llevado, de la forma más perversa, directamente a la misma traición que tanto temía. Pero la ironía no me absolvió. Comprendí mi propia responsabilidad en el asunto, reconocí que había decidido cruzar esa línea, por muy solo y provocado que me sintiera. La decisión había sido mía, y las consecuencias también eran mías. Una tarde, me encontré con un viejo amigo, Mark, de nuestro antiguo pueblo. Estaba visitando a su familia en este nuevo lugar. Me invitó a un café.
Nuestra conversación fue incómoda al principio, una especie de vacilación alrededor del elefante en la habitación. Reconoció el dolor de ambos lados, con voz amable. «Es un desastre, Dale», dijo, removiendo su café. «Para todos». Entonces me di cuenta de que, aunque había pagado el precio en términos económicos y sociales, las consecuencias morales persistían, grabadas en mi conciencia, una cicatriz permanente. Brenda y yo enfrentamos nuestros propios desafíos, con el espectro de los orígenes conflictivos de nuestra unión, a menudo acechándonos. Construir confianza, confiar verdaderamente en una relación nacida de tanta destrucción, fue un proceso lento y arduo. Hubo momentos de profundo arrepentimiento por la destrucción generalizada a la que había contribuido, incluso si había sido provocada. Me encontré pensando en lo diferente que podrían haber sido las cosas, si tan solo hubiera reaccionado de otra manera, si tan solo Connie lo hubiera hecho, si tan solo. De vuelta en el viejo apartamento, Connie solía contemplar el espacio vacío que antes ocupaba mi pequeña habitación. La puerta, que antes delimitaba mi santuario indeseado, ahora enmarcaba un vacío. Era un monumento silencioso a su matrimonio roto, un recordatorio constante de lo perdido. A veces se preguntaba si realmente valía la pena, si el fugaz triunfo de la venganza había sido reemplazado por una profunda y persistente soledad que el silencio del apartamento amplificaba. El tranquilo y modesto paisaje del Medio Oeste que me rodeaba no ofrecía respuestas fáciles. Solo la cruda realidad de las decisiones tomadas, de vidas transformadas para siempre, y el eco persistente de lo que podría haber sido. El precio, ahora lo entendía, no se pagaba solo en dinero o reputación, sino en lo más profundo del corazón. Pasaron los años, dando paso a una nueva década. Brenda y yo construimos una vida juntos en nuestro nuevo pueblo, lejos del viejo edificio de apartamentos y del juicio agobiante. Compramos una casita con jardín, en una calle tranquila bordeada de robles maduros. Nuestra relación, aunque estable, arrastraba las cicatrices de su difícil génesis. Para nosotros, la confianza no era algo que diéramos por sentado. Se construyó lenta y deliberadamente, ladrillo a ladrillo, con una comunicación abierta y un compromiso inquebrantable. Aún cargaba con el peso de mis actos, en particular, la traición inicial a mis votos. La provocación de Connie, sus celos irracionales, seguían formando parte de la historia, pero no me absolvían del todo. Había tomado una decisión, y esa decisión tuvo profundas repercusiones. De vez en cuando, me enteraba de noticias de Connie por rumores, susurros lejanos que contaban amigos de amigos. Nunca se volvió a casar. Seguía viviendo en nuestro antiguo apartamento. Una figura solitaria, aparentemente congelada en el tiempo, definida por la ira que la consumía. A veces, Brenda me miraba desde el otro lado de la mesa, con la mirada escrutadora. «¿De verdad superas la culpa, Dale?», preguntaba en voz baja. Y yo sabía que se preguntaba si alguna vez escaparía por completo de la sombra de la etiqueta de la otra mujer, una etiqueta injustamente impuesta, pero presente. Entonces comprendí que pagar el precio no era un evento único, un acuerdo legal definitivo. Era un proceso continuo, una convivencia diaria con las consecuencias, tanto visibles como invisibles. Me dediqué a enmendar el daño, no a Connie, pues ese puente se había quemado sin remedio, sino a Brenda, a demostrarme digno de su lealtad inquebrantable y de la difícil vida que habíamos construido. Significaba vivir ahora una vida de integridad, de honestidad serena y devoción inquebrantable. Mientras tanto, en su tranquila existencia, Connie seguía atrapada en el pasado. Su ira era un débil consuelo, una compañía familiar. La imaginaba, pasando de vez en cuando por el viejo edificio de apartamentos de Brenda, con un atisbo de aquel resentimiento inicial aún presente, una punzada de dolor. Descubrí una comprensión serena de la compleja cadena de acontecimientos que nos había llevado a todos a este punto. No era una simple historia del bien y el mal, sino una en la que los malentendidos iniciales se habían multiplicado, alimentados por el miedo, los celos y, en última instancia, las represalias, lo que condujo a la destrucción mutua. Aprendí que la culpa a menudo se comparte, como una herencia tóxica, y que las decisiones morales, incluso las tomadas en medio del dolor o la soledad, tenían un peso significativo y duradero. Sabía que nuestra historia servía de advertencia,
Como los celos, si no se controlan, pueden distorsionar las percepciones, cómo la falta de comunicación puede convertirse en resentimiento, y cómo las represalias, una vez tomadas, pueden destrozar vidas, dejando tras de sí un panorama de arrepentimiento y cambio permanente. El tranquilo paisaje del Medio Oeste, a menudo visto como simple y directo, podía ocultar profundas complejidades y silenciosas tragedias bajo su tranquila superficie. Un dolor silencioso de arrepentimiento, atenuado por la paz ganada con tanto esfuerzo en nuestro nuevo comienzo, se instaló en lo profundo de mi alma. Sabía que algunos precios, una vez pagados, dejan una huella imborrable, un susurro constante de lo perdido y lo ganado. El pasado no fue enterrado, simplemente fue absorbido, parte del terreno que ahora pisamos. Era solo una caja de cartón, una inocente oferta de ayuda. Ese simple acto, observado a través de una ventana por una mente ya propensa a la sospecha, se convirtió en la primera piedra. A partir de ahí, un matrimonio tranquilo y común del Medio Oeste se deshizo, ladrillo a ladrillo deliberadamente. Los celos de Connie, antes un susurro irracional, se transformaron en una profecía autocumplida, empujándome a tomar las mismas decisiones de las que ella me había acusado falsamente. La consiguiente Guerra Fría, las batallas legales, las reputaciones destrozadas, todos eran hilos entretejidos en un tapiz de destrucción mutua. Han pasado años desde entonces. Brenda y yo construimos una nueva vida, lejos de los ecos de la anterior. Aprendimos a confiar, a sanar, a vivir con las cicatrices. Pero el peso de aquella traición inicial, el reconocimiento de mis propias decisiones, persiste. He oído que Connie sigue viviendo sola en nuestro antiguo apartamento, atrapada para siempre en el amargo consuelo de su ira. No hay héroes ni villanos, solo gente común que toma decisiones bajo presión, pagando un precio imprevisto y, en última instancia, inevitable. Las tranquilas llanuras no ofrecían escapatoria a las consecuencias, solo la cruda realidad de vidas alteradas para siempre.